Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo hoy la ronda 328 del campeonato de ordenadores y hoy vamos a ver una jugada brutalmente difícil de entender, pero que la vamos a tratar de desgranar. Realmente esta partida es muy compleja, así que vamos a por ella porque creo que merece la pena y os va a gustar. Como os digo, es la ronda 328. En esta ocasión lleva las piezas blancas Dragón y las piezas negras Stockfish. Ya sabéis que son los dos programas, dos inteligencias artificiales que están disputando la final. Aquí Dragón comienza con E4, Stockfish le plantea la defensa francesa. Así que vamos a ver cómo plantea esta francesa, digamos, el programa más fuerte del universo, el programa más fuerte del planeta. D5, D4 y D5 se juega normal en la defensa francesa y caballo C3. Esto permite la Binauer, conocidísima esta variante donde las negras clavan el caballito y en algún momento quieren zamparse el peón que ya no está defendido. Así que las blancas aquí pues emplean la variante esta del avance en la Binauer y C5 atacando el centro blanco. A3 preguntándole al alfil por su vida que qué quiere hacer y aquí las negras se desprenden del alfil, todo teoría de la defensa francesa. B por C3, las blancas se quedan con unos peoncitos doblados, a cambio tienen su pareja de alfiles. Caballo E7, sigue la partida, las negras preparan el enroque y dama G4, un planteamiento muy normal en esta variante donde las blancas están atacando el peón G y aquí las negras se enrocan, ponen seguro a su rey, escogen esta variante, hay otras por supuesto, pero escogen la del enroque corto. Fijaos que aquí desarrollan piezas las blancas apuntando a ese enroque, de hecho muchas piezas están apuntando a ese enroque y puede haber ataques. Un ataque directo como alfil H6 fracasa por la jugada que tienen las negras de caballo F5 y están atacando al alfil y están defendiendo el jaque mate. Por lo tanto, aquí desarrollan piezas las blancas, dragón apunta al enroque y la partida sigue con caballo BC6. Caballo C3 desarrollando pieza, preparando la blanca el enroque y F5 aquí atacando a la dama, juega Stockfish. Dama G3 y aquí Stockfish juega rey H8. Lo más jugado aquí es directamente dama A5 que ataca sobre el peoncito de C3 atacando al rey y atacando a la torre. No obstante, las negras pueden defender muy bien con alfil D2. Stockfish prefiere alejar el rey de los rayos X de la dama blanca y dragón sigue con H4. Cuidado que se viene un ataque sobre el rey con los peones en el flanco de rey. H6 juega Stockfish aquí pues intentando parar ese ataque y H5 meten un peoncito aquí donde la casilla G6 empieza a ser controlada por las blancas. Dama C7, dama F4, alfil D7 comunicando las torres ahora las negras y rey F1, un enroque rarísimo. Aquí dragón pone el rey en la casilla F1 con la idea de atacar por supuesto al rey de las negras. No se enroca en largo porque la columna B está semiabierta y podrían atacar por ahí las negras. Por lo tanto, parece que él considera que en F1 está muy bien alojado el rey. C4 tocando el alfil juega Stockfish y alfil E2. Dama A5, ahora sí juegan la jugada donde están tocando al peón, lo defienden con alfil D2. Y dama B5, la idea de Stockfish es meterse en B2, tocar a la torre que no está defendida, tocar el peón de C y hacer un desastre en la posición de las blancas. Así que defienden esa casilla. Fijaos como ahora todas las casillas de entrada de la dama están controladas por piezas blancas. Aquí juegan dama A5, dama D2 porque están tocando el peoncito, el alfil ha dejado de defenderlo, lo defienden con dama D2 y ahora B5 al ataque juega Stockfish. Caballo H4 coordinando con el peón en la casilla G6, por lo tanto el caballo tiene que defender esa casilla ya que si no puede venir un doblete a rey y torre ganando material. Rey G8 se aparta de ese posible
doble, rey G1, parapeta el rey de una manera artificial aquí donde está el enroque, pero la torre no ha saltado por encima de él, del rey, quiero decir, torre a B8, llevando la torre a la columna que puede abrirse o que pretenden abrir, romper en algún momento, torre H3, un plan que ya hemos visto incluso hacer al campeón del mundo, a Magnus Carlsen, donde las blancas quieren pasar la torre por la tercera fila y de esta manera activarla, puesto que se ha quedado en H1 y es un plan que incluso en su día Alfa Cero lo utilizó. Quizás lo aprendieron de él todos estos programas, también el campeón del mundo. Dama A4, dama D1, defendiendo el peoncito. Y aquí juegan torre F7. Sigue la partida con alfil E3, dama A5, dama D2. Bueno, van toqueteando las debilidades y las blancas se van defendiendo. Tienen las negras espacio en el flanco de dama y las blancas tienen espacio en el flanco de rey, donde pretenden realizar un buen ataque. Rey H7 juega Stockfish, alfil F4, torre B6 y alfil D1. Defendiendo su posición. Parece que, bueno, parece no, va a haber mucho rato donde van a estar maniobrando cada uno en su campo para conseguir los mejores objetivos. Torre A6 tocando dos veces el peoncito. No obstante, aquí no lo defienden porque la dama está primero y sería capturada. Así que aquí, perdón, aquí Stockfish inicia una maniobra de colocar la dama detrás, la lleva a la séptima para luego colocar la torre y venir con la dama y ya estar presionando con la torre por delante. Pero tras eso también las blancas se van a poder defender. Rey H2, torre A4 con el plan que hemos mencionado, dama C1. Se adelanta aquí el blanco, perdón, a defender el peoncito y ahora alfil E8 juegan las negras. Alfil E2, dama B6, no realiza la jugada que hemos mencionado porque el peón ha sido defendido con dama y torre. Caballo G6, metiendo el caballito ya en una buena casilla. Aquí juegan dama A5, presionando, aunque esté bien defendido. ¿Por qué no capturan este caballo? Caballo por G6 es una mala idea y es muy peligroso para las negras, ya que vendría un H por G6 atacando a la torre, atacando al rey, y entonces tienen que capturar con el rey y el rey es extraído y entonces tienen ataque por todos los lados las blancas. De hecho, la dama está pasando a G5 con amenaza de mate porque hay descubiertos y realmente la posición se le complica mucho a las negras. Si defienden con la dama, por ejemplo dama D8, alfil H5, atacan al rey y una vez se mueva alfil por G7 y vienen descubiertos atacando a la torre y con amenazas de mate. Si ahora se aparta la torre cazando al alfil F7 descubierto, el rey no puede salir, por lo tanto tienen que entregar la dama y tras dama H4, torre por H4, jaque mate. Entonces vemos que caballo por G6 no es posible y juegan dama A5 presionando en A3 impidiendo que las piezas blancas se muevan. Alfil D2 también tienen que defender el peoncito de la amenaza de la dama y dama B6. La partida siguió con caballo F4, están tocando ahora el peoncito de E6 que no está defendido, alfil D7 defienden, alfil D1, A5, alfil E3. Y bueno, las negras siguen con el plan de atacar en el flanco de dama mientras las blancas se van a preparar para atacar en el flanco de rey. Eso sí, son máquinas, son computadoras que analizan millones de jugadas por segundo y van un poco lenta en esta partida, pero realmente vamos a ver jugadas sorprendentes. Dama B8 juegan las negras, torre B1, dando rayo X a esa dama, dama B6, torre G3 y la torre viene a la columna semiabierta. Bueno, semiabierta no, porque la torre está por delante y hay dos peones, pero sí viene a la columna G a presionar sobre el peón de G7. Dama B8, las negras esperan, caballo G6, otra vez meten aquí el caballo, evidentemente no se puede capturar, ahora menos porque ya sí que ganan material, el peón queda defendido y tras rey H8, G por F7 ganando material, entonces no pueden capturar este caballo, maniobran con
con el caballito por aquí, dama B2, intentan tocar este peón, aunque como vamos a ver más adelante tampoco es fácil capturarlo, porque en la medida que las blancas capturen ese peón, las negras capturan también el peón de A, que quedaría sin defender, el peón de A5 queda pasado y tendrían problemas. Caballo C7, caballo E7 juegan las negras, alfil C1, defendiendo este peón, incluso podrían capturar si viene un caballo aquí el peón en alguna variante, pero tampoco es tan fácil, lo tienen todo controlado. Alfil E8, caballo F4, tocan otra vez el peón ya que el alfil se ha retirado y lo vuelven a defender. Alfil F3, torre F8, torre H3, torre F7, alfil E3. De hecho están tocando debilidades, pero ninguno se atreve a romper en ningún sitio y están buscando una posición adecuada, maniobrando con sus millones de jugadas. Aquí juegan caballo C6 y parece que ahora habría la oportunidad de capturar ese peón, porque el alfil no lo defiende y lo atacan dos piezas, pero la torre va a atacar en A3. Por ejemplo, si dama por B5 es una jugada muy dudosa, ya que tras dama por B5, torre por B5 y torre por A3, a las negras se le ha quedado un peón pasado, la torre negra está muy activa, está tocando el peón de C3 y la posición se le complica a las blancas. Es por eso que siguen estando ahí parapetadas, juegan alfil D2, siguen maniobrando las dos máquinas, caballo E7, alfil D1, tocan por rayo X a la torre, pero estos peones están bloqueados, tampoco hay peligro. Caballo G8, torre G3, otra vez vuelve la torre a la columna abierta, caballo D8, no la columna abierta, sino está tocando en G7 porque la columna no está abierta. Dama C1, alfil E8, torre H3, dama C7, torre A1, caballo E7, caballo G6. Otra vez mete el caballo con las mismas intenciones, pero Stockfish no captura. Caballo C6, torre B1 y dama B7. Y sigue la posición bloqueada y los dos programas siguen girando en torno a las debilidades, pero sin arriesgar a pegar el primer golpe sobre la mesa. Y aquí juegan caballo F4 las blancas. Otra vez caballo D8, alfil F3, torre F8, caballo G6, volvemos prácticamente a la posición que teníamos antes, torre F7 y alfil G5. Dragón pone el alfil a tiro del peón y pega el primer zarpazo aquí encima de la mesa. Ya se atreve a romper aquí con todo. De hecho, esta jugada es muy poderosa y este alfil es muy bueno, como vamos a ver más adelante. Es tan poderosa esta posición que Stockfish no se atreve a comerse ese alfil y juega caballo de C6 para seguir con sus maniobras. Fijaos que aquí zamparse el peoncito lleva a un ataque demoledor, incluso temas de mate, pero las blancas quedan bien con dama por G5 y ahora este rey empieza a tener problemas con el avance del peón. Si por ejemplo rey G8, caballo F4 y viene H6, rey H7, H6 atacando con mucho peligro. Esta posición es muy peligrosa ya. Por ejemplo, cualquier jugada caballo C6 viene H por G7, el descubierto de la torre, y una vez se mueva el rey, fijaos que la torre entra con total impunidad. Es por eso que quizá no le gusta nada desbloquear al peón H a Stockfish y juega caballo C6, dice, oye, deja el alfil, no me importa, tenlo ahí, tranquilo, haz lo que quieras. Y aquí juega alfil H4 y este alfil se convierte en un alfil muy poderoso que más adelante va a tener unos temas muy bonitos. Alfil D7, dama B2, dama A8, parece que no pasa nada en la posición, torre G3. Otra vez la torre está apuntando al peón de G7. Sigue la partida con dama E8, esta dama parece que es necesaria ahora en alguna variante cubrir el flanco de rey, dama C1 y caballo D8. Ya os digo que la posición es muy compleja y para comentar todas las pequeñas particularidades que estos programas tienen en su análisis, pues es muy difícil. Por eso las jugadas que no tienen, digamos, ninguna trascendencia las vamos pasando un poquito rápido, porque es muy larga la partida. Caballo por E7.
torre por E7, ¿vale? Y aquí fijaos lo importante que es este alfil, que en ningún momento va a capturar esa torre. Y vamos a ver por qué. Juegan torre G6. Y ahora vamos a ver si alfil por E7 parece que no le da nada a las blancas. Y tras dama por E7 la posición queda encallada, como veíamos antes. Y aquí podemos hartarnos, yo lo he intentado, hartarnos de hacer maniobras aquí con las piezas, y los programas estos tan potentes, el Stockfish, que es uno de los más potentes, da igualdad. Por eso a Stockfish no le importa entregar la calidad aquí. Tanto es así que Dragón no se zampa esa torre, y Stockfish tampoco la aparta, y juega torre G6. Y vamos a ver por qué este alfil más adelante es tan importante no entregarlo por la torre. Os lo voy a comentar más adelante. Tras caballo F7, G4 viene el ataque de Dragón en el flanco de rey, F por G4 y torre por G4. Las negras buscan contrajuego en el ala de dama, pero Dragón ya pasa de hacer caso en el ala de dama, o sea, pasa totalmente de ese flanco y ataca sencillamente con la dama, con dama F4. Y aquí está planteando muchos temas de ataque, incluso sacrificios de torre en G7, y conjuntamente con este alfil hay líneas de totalmente caos y demoledoras para las negras. De hecho es así, juegan caballo G5, porque si juegan, por ejemplo, B por A3 siguiendo, oye, que estamos coronando, es que aquí Dragón ya pasa y le mete el mazazo con torre por G7, y tras rey por G7, dama F6. Y ahora vemos lo importante que es este alfil. Por ejemplo, rey G8, dama G6 jaque, rey F8, si rey H8 viene el alfil y le da mate tranquilamente, porque el rey no puede escapar. Por eso en ningún momento cambia el alfil por la torre, por todos los temas que puede provocar ese alfil por las casillas negras. Y aquí si rey F8 en vez de rey H8, para no exponerse al tema de mate, es igual, porque alfil F6 están amenazando jaque mate en G7, y si ahora mueven el caballo para proteger con la torre, dama por H6 lleva al mate igualmente, rey G8, dama H8, rey F7 y dama G7 jaque mate. Por lo tanto, vemos la importancia que tiene ese alfil. Y todavía no va a venir la jugada demoledora que os he dicho que es difícil, es brutalmente difícil de entender, sino que viene más adelante. Aquí juegan caballo F4, caballo G5, y Dragón considera aquí que es oportuno eliminar el caballo, cambiarlo por el alfil. O sea, nosotros hubiéramos cambiado de hecho rápidamente el alfil por la torre, pero Dragón no. Dragón prefiere cambiarlo por este caballo y hace alfil por G5 para seguir con el ataque. Tras H por G5, dama por G5, y ahora si esta torre no estuviera ahí, estarían a jaque mate las negras con dama G7, pero está la torre, mueven torre F7 tocando al alfil, y aquí viene la jugada brutal de esta partida, que es difícil de entender en este momento que la vais a ver, pero vais a ver lo fuerte que es. Están tocando al alfil y aquí Dragón juega torre H1 y dice, bueno, ¿para qué quieres la torre detrás del rey, detrás del peón? Es una jugada muy muy difícil de entender cuando esa torre está, digamos, parando también los peones en el flanco de dama, porque es que se están pasando y se están viniendo. Pero realmente aquí ganan de todas las blancas. Esta jugada, capturar este alfil, nunca se puede hacer por el mate. Dama por G7, jaque mate con tomate. O sea, B por A3 intentando coronar el peón porque se ha ido la torre, viene H6, brutal. Y ahora la vais a entender. Si G por H6, dama por H6, brutal también, sacrificio de dama, y a rey por H6, rey
G2 sencillamente apartan el rey y le dan el jaque mate. Es por eso que coloca ahí la torre, porque hay muchos temas de mate por las columnas una vez cambie el peón de H. Así que es una jugada difícil de entender a priori, pero rápidamente se te abren los ojos cuando la columna H puede abrirse y las piezas menores están controlando las piezas mayores están controlando la columna G. Por lo tanto, aquí juegan torre E7, no pueden capturar el alfil, tienen que estar defendiendo G7 y ahora Dragón juega torre HG1. Como no le ha salido esta jugada, pues la lleva a G1 para seguir creando amenazas, como vamos a ver. Torre por A3, intenta Stockfish contrajuego con sus peones en el ala de dama, pero ya viene H6. Y aquí las negras juegan G6. Otra vez no es posible G por H6 porque vendría dama por H6, el mismo tipo de sacrificio, y a rey por H6, torre H4. Y resulta que tienen que entregar la dama y reciben el mate con torre por H5. O sea, brutal estas máquinas. Así que juegan G6. La dama está controlando, dice, bueno, si te cambio las damas ya voy a aliviar un poquito la presión, pero aquí Dragón juega dama F6. Y aquí Stockfish tiene que estar muy mal para hacer esta jugada. La posición está totalmente perdida para las negras. Y lo demuestra la siguiente jugada que hace Stockfish. Juega torre A1 entregando la torre. Y aquí tan buena es la posición de Dragón que ni captura esa torre, que también gana. Torre por A1 también gana muy fácil, ya que tienen mucho material de ventaja y el ataque prosigue. Pero juega torre 1G3. Dragón está totalmente seguro de que su posición es arrolladora. De hecho, tras dama F7 viene torre por G6 y a dama por F6, ahora aliviando la posición, E por F6. Y aquí están totalmente perdidas las negras. Tan perdidas están que han hecho aquella jugada tan rara y ahora ni apartan la torre de la amenaza del peón y juegan torre F1 atacando el peón de F2. Y aquí la blanca juega torre G7, que también gana F por E7 porque ya la ventaja es muy grande, pero juegan torre G7, atacan al rey y tras los cambios, bueno, atacan al rey, a la torre y al alfil y lo atacan todo. Tras los cambios, torre por G7, F por G7, a Dragón se les queda dos peones pasados súper apoyados, no pueden capturar aquí porque coronan en dama y juegan torre por F2, rey por H6, como os digo, lleva la coronación de la dama y al mate rápidamente. Así que capturan aquí dando un jaque, rey G1, atacan a la torre, torre G2, otra jugada que demuestra lo perdidas que están las negras. Alfil por G2, rey G8, H7, y esto ya no tiene nada que comentar. Van a coronar y dar mate. Rey F7 gana en todas las variantes. Coronan la dama con el peón H, dan mate dos movimientos antes que con el peón G, y tras E5, dama F8 jaque, rey E6 y coronan la otra dama con jaque mate. Una partida brutal de estas dos máquinas. Dragón se impuso también en esta partida tan bonita con esa jugada rara ahí de la torre a la columna H que es muy difícil que se nos ocurra, pero que a Dragón no le tembló el pulso ni un segundo y la hizo. Bien amigos, espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta, también suscribiros los que pasáis por aquí y no lo estáis, activar la campanita es muy importante. En la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más por aquí, siempre os dejo un par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.